Listo, continuamos entonces con el taller. Bueno, el siguiente renglón con el que seguiremos es con el renglón de las deudas. Listo, o sea, el renglón número 30. ¿Sí me están escuchando bien? Profe. Listo. Deudas. Es el renglón 30. Renglón 30. Listo, entonces en este renglón 30 tenemos todas las deudas. Verifiquemos qué información de deudas tenemos. Certificado de ingresos y retenciones no nos sirve. Extracto de cesantías tampoco. Otro certificado de ingresos y retenciones tampoco. Otro certificado de ingresos y retenciones tampoco nos sirve. Tenemos el certificado de la cooperativa multiactiva de personal. Dentro de esta hay una sección para créditos, pero en este caso está por 0 pesos. Entonces, no. Intereses que le pagaron. Este del fondo de empleados. Este del fondo de empleados tiene ahorros, que estos ya los incluimos. Teníamos los de los aportes. Y por acá sí tiene uno de créditos. Miren, saldo del crédito a 31 de diciembre del 2020. Tenemos una cartera de 22.707.429. Entonces, ese crédito lo tendremos que incluir allí como una de las deudas. Entonces, crédito con el fondo de empleados. Este era el que tenía puntos suspensivos, el de Medellín. Listo. Listo, entonces, ¿qué tenemos acá con este parte 1? 22.707.429. Entonces, 22.707. 22.707.429. 22.707.429. Perfecto. Acá colocamos ya el valor 22.707. 22.707.000. Listo. Miremos si ese mismo certificado tiene algún otro crédito. Tiene producto, intereses pagados abonados en cuenta y otros ingresos. Listo. Se adjunta el siguiente documento del apartamento. Este te servía para la avalúo. Este otro documento para la avalúo. Y aquí muebles electrodomésticos. O sea que de acá no tenemos más deudas de la parte 1. Aquí en parte 2 tenemos, tenemos tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito. Y aquí hay unos valores. Si ustedes fueran a tomar el valor de la deuda de esta tarjeta de crédito, ¿qué valor tomarían de lo que está allí en pantalla? 215.365. El pago Exactamente, total. exactamente. Entonces, el pago total corresponde siempre en las tarjetas de crédito al valor de la deuda a la fecha del documento. En este caso, como es a diciembre 31 del 2020, entonces
El pago total constituye el valor de la deuda que quedó con corte a ese 31 de diciembre. Por lo tanto, van a ser 215.365. 215.365. Esto es tarjeta de crédito con, en este caso, con Bancolombia. Bancolombia. Listo. Sigamos acá en esta misma parte, número 2. También nos adjuntaron el extracto de tarjeta de crédito de Banco Falabella. Entonces, también es una deuda, entonces de una vez coloquemos de crédito con Banco Falabella. Listo, ¿qué valor colocaríamos entonces de este extracto? ¿Cuál sería el valor para el 2000? 1.445.415 pesos. Listo, entonces vamos a colocar ese. Listo, 1.445.415. Tarjeta de crédito con Falabella. También tenemos, se adjunta certificado de crédito hipotecario, así. Un certificado del Fondo Nacional del Ahorro. Y ahí aparece el valor a 31 de diciembre del 2020. Entonces, aquí aparece. Saldo a 31 de diciembre del 2020. Inclusive nos muestra el del 2019 también, pero necesitamos el del 2020. Entonces colocamos este, 35.404.216. 35.404.000 y acá le colocamos crédito hipotecario con Fondo Nacional del Ahorro. Es importante que cuando ustedes estén haciendo estas depuraciones, ustedes coloquen los datos así completicos. Crédito con el Fondo de Empleados tal. Tarjeta de crédito con Bancolombia, tarjeta de crédito con Banco Falabella, tarjeta de crédito con Fondo Nacional del Ahorro, crédito hipotecario con la vivienda, crédito hipotecario con tal entidad. Colóquenlo todo así bien claro. ¿Listo? En este caso, 35.404.000. Listo. Entonces tenemos esta crédito de vivienda. El extracto de la cuenta de ahorros, pues ahí no nos... Ya ese ya lo hicimos. Tiene un hijo menor en calidad dependiente, tiene CDT y nos entregaron intereses del CDT. Listo. Entonces, esas fueron las deudas. Entonces, vamos a colocar aquí total deudas. Listo. Entonces, colocamos acá los totales. Listo. Entonces, total deudas. Listo. En este caso, 59.771.000. Miren, en el renglón anterior nos había dado 72.553.700 y lo redondeamos a 72.554.000. En este caso, nos da 59.772.425 y cuando redondeamos cada cifra nos da 59.771.000. ¿Qué creen ustedes que debería ser más conveniente? ¿Que yo trabaje con este valor o que trabaje con este valor para efectos de reporte ante la DIAN?
No es mejor con valores de 1000. Entonces sí, con valores de 1000, pero entonces, para este efecto, mire que este da 59.772.425 y aquí da 771.000. Por recomendación, trabajen con el más altico. Yo sé que aquí hicimos redondeo y pues ya nos dio el valor directo, ¿cierto? 59.771.000. Pero como este es más alto, entonces trabajen con este redondeado. Entonces trabajen con el de 59.772.000. Listo, es mejor. Entonces, trabajamos con este. Este va a ir al renglón. Al renglón 30. Listo. Este es el que va a ir al renglón 30. 59.772.000. Listo. Entonces, con ese valor, o este valor, es el que trasladaremos a la declaración. Listo. Entonces, en nuestro formulario irá aquí, deudas, tanto. Y si lo hacemos directamente en el formulario acá, entonces colocaremos el valorcito de 59.772.000. 59 millones. Agregué un cerito de más. Listo. Miren que la declaración automáticamente le va calculando las operaciones de suma y resta. Automáticamente me calculó el renglón 30, total patrimonio líquido. Listo. Entonces, ¿qué es importante que ustedes hagan? Una vez que ustedes tengan ustedes tienen el formulario 210, así. Ustedes hacen la depuración en un Excel o si quieren utilizar el programa de ayuda a renta que suministra la DIAN, pues ustedes descargan el prevalidador y van ingresando todos los datos allí. Pero yo he visto que no siempre los datos que salen allí en el programa de la ayuda a renta dan el valor exacto con el que queda la declaración definitiva. Entonces, el ayuda a renta es muy, muy útil y ha sido muy útil en otras ocasiones, pero yo he hecho algunas declaraciones en las que no da el mismo valor. Entonces, recomendación, hagan la depuración renglón por renglón en un Excel, ¿sí? Háganla en un Excel bien chévere, lo tienen así como lo estamos haciendo. Y una vez que tengan todos los renglones listos, por ejemplo, este que es el renglón 29, el renglón 30, pues con excepción de los renglones que son operaciones matemáticas, por ejemplo, total patrimonio líquido, pues ustedes no hay necesidad que lo pongan, sino que esto se calcula automáticamente en el formulario. Entonces usted llena renglón 29, que usted lo tiene que calcular, renglón 30, que usted lo tiene que calcular, ingresos brutos del renglón 32, usted lo tiene que calcular, renglón 33, usted lo coloca, ¿cierto? Renglón 34 no, porque es una operación matemática. Entonces, renglón 34 usted no lo pone. Renglón 35 sí, renglón 36, renglón 37 no, porque es una operación matemática. Entonces, esos renglones que usted debe calcular, colóquelos en su archivo de Excel. ¿Listo? Y después ahí sí usted va colocando cada valor dentro del formulario. ¿Por qué? Porque esto pasado cierto tiempo, en ocasiones se desactiva o se inhabilita y entonces usted tiene que volver a ingresar y volver a empezar de cero. Entonces más bien usted tenga todos los datos a mano para que después apenas ingrese al formulario en el portal de la DIAN, pues entonces no sea sino digitar cifras. Entonces, renglón 28, patrimonio bruto, entonces usted lo coloca. Renglón 29, deudas, entonces usted lo va colocando y así sucesivamente. ¿Listo? Muy bien. Una vez que hacemos eso, entonces empezamos con nuestra cédula general, que es esta, que abarca rentas de trabajo, que abarca honorarios y comisiones, que abarca rentas de capital, que abarca rentas no laborales,
Todo eso está constituido como la cédula general. Estas 4 secciones, esta y esta. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar de la depuración de rentas de trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de esta sección, toda esta sección. Después hablaremos de la depuración de rentas por horarios, rentas de capital y por último rentas no laborales. Listo. Entonces a este archivo le voy a dar guardar para compartírselos ahorita también en plataforma. Recuerden que el archivo de los datos que les debo de la declaración del ejemplo que ustedes están haciendo para el taller, trataré de publicárselas hoy mismo en la noche o por tardar mañana en el transcurso del día para que ustedes puedan acceder a la plataforma y confrontar que el ejercicio que están haciendo de persona jurídica les esté quedando bien, que es una deuda que tengo con todos ustedes. Listo, entonces voy a guardar este archivo mientras tanto y vamos a ver los conceptos que hay para la cédula de rentas de trabajo. Listo. Miremos en la cédula de rentas de trabajo la parte de ingresos que va a incluir. Va a incluir todo lo que usted perciba, bien sea en dinero o en especie, por todos estos conceptos que hay en cada una de estas casillas. Entonces, una de ellas, lo que tiene que ver con salarios. Entonces, salarios, primas extralegales, primas legales, vacaciones, emolumentos eclesiásticos, etcétera. Entonces, si usted percibe alguno de estos conceptos, entonces lo tendrá que declarar como parte de sus ingresos. Viáticos y gastos de representación. Entonces, que usted le dieron viáticos para que se desplazara a Calarcá a llevar unos pedidos y entonces usted le dan viáticos porque usted se está por allá todo el día y adicionalmente pues usted tiene que comprar su almuerzo y demás. Entonces le dan el valor de viáticos y gastos de representación. Entonces todo lo que usted perciba por ese concepto hace parte de los ingresos. ¿Qué más va a ser parte de los ingresos? Las cesantías que le hayan pagado. Entonces usted trabaja en una empresa X como dependiente y entonces allí, en su criterio pues de asalariado, la empresa le va a pagar a usted las cesantías. Pues no se las entrega a usted, sino que se las consigna en el fondo de cesantías. Entonces, cuando se las trasladan al fondo de cesantías, entonces esas cesantías hacen parte de sus ingresos. Si usted no se los haya gastado, si estén allá en ese fondo de cesantías, hace parte de los ingresos. ¿Listo? Adicionalmente, si se recibe algún concepto por subsidio familiar, entonces, el subsidio familiar, el que da con Fenalco aquí en el Quindío. Entonces, el subsidio familiar, eso también usted lo debe declarar como un ingreso. Si a usted le dieron un auxilio por enfermedad, si a usted le dan un auxilio funerario, si le dan auxilio de maternidad, todos esos tipos de auxilios que a usted le den, entonces usted lo va a colocar como parte de sus ingresos. Si a usted le dan una indemnización porque lo despidieron injustificadamente, entonces también usted tendrá que incluirlo como parte de sus rentas de trabajo porque hace parte de cada uno de esos conceptos. Si le dan alguna bonificación, si le dan algo así en dinero o en especie adicional y que tenga relación con su trabajo, pues entonces usted deberá relacionarlo dentro de esta cédula que se llama cédula de rentas de trabajo en la parte de ingresos. Entonces, que la empresa no les paga el almuerzo, pero si todos los días les da el almuerzo en la cafetería que tienen en la empresa, ¿sí? O tienen un convenio con un restaurante y pues a usted no le dan plata para el almuerzo, pero sí le dan el almuerzo. Entonces, eso es un ingreso que usted recibe en especie. Ese ingreso que usted recibe en especie, usted lo debe declarar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a ir en la parte de ingresos. Adicionalmente, de los ingresos, usted también va a incluir ¿qué? Usted va a incluir todos los apoyos económicos que le den para financiar programas educativos, como lo menciona acá en la diapositiva. Entonces, miremos aquí a ver quién hay por aquí. Jenny Alejandra Sabogal. Jenny Alejandra, ¿nos puede leer por favor esta primera parte que se menciona en la diapositiva?
este parrafito. Eh, profe. Apoyos económicos para financiar programas educativos. En el evento en el que el apoyo económico sea otorgado en razón de una relación laboral, legal o reglamentaria, deberá ser declarado en las rentas de trabajo. Caso contrario, las personas naturales deberán declarar las sumas de que tratan presentes artículos en las rentas no laborales. Listo, muchas gracias. Entonces, si a usted le dan un apoyo para un apoyo educativo, entonces ese apoyo educativo usted lo debe declarar como un ingreso. Entonces, ay, ¿cómo así que un apoyo educativo? Entonces, en algunas empresas les ayudan, por decir, para pagar el semestre de la universidad. Entonces, le van a pagar una parte del semestre, el 10%, el 20%, el porcentaje que ellos tengan internamente. Entonces, eso es un apoyo económico que le dan a usted. ¿Para qué? Pues para financiar un programa de educación o un programa pues de formación. Entonces, ese ingreso que usted recibe por ese apoyo que le dan en la empresa, entonces usted lo debe declarar como parte de sus ingresos. ¿Listo? También usted debe declarar o incluir en esta parte de los ingresos, pues los que usted perciba también en el exterior. Entonces, que usted recibe ingresos porque desarrolla alguna actividad laboral en el exterior. Entonces, esos ingresos usted los debe declarar acá en la sección de ingresos. ¿Listo? Si adicionalmente usted recibió honorarios, recibió comisiones, recibió pues la compensación por alguna prestación de un servicio y demás, ¿sí? Entonces, esos ingresos usted también los va a incluir como renta laboral o como ingresos de carácter laboral. Siempre y cuando usted no vaya a solicitar, siempre y cuando usted vaya a solicitar renta exenta del 25%. ¿Cómo así? Resulta que los ingresos de carácter laboral, es decir, los pertenecientes a esta cédula, eh, son exentos o son declarados exentos en un 25% de los ingresos que se reciban. Entonces, si usted va a hacer uso de esa renta exenta, entonces simplemente usted declara todos esos honorarios, todas esas comisiones y todas esas compensaciones por servicios personales, todo eso usted lo declara como parte de los ingresos laborales. Entonces, ¿cómo así? Entonces, yo soy un trabajador dependiente, trabajo en la empresa X. Entonces, listo, ya tengo un contrato laboral. Pero adicionalmente, trabajo por honorarios en otra parte. Entonces, por horas en otra parte. Y adicionalmente, tengo un contrato de prestación de servicios con otra empresa los sábados. Listo. Entonces, todos esos ingresos usted los puede declarar como rentas laborales, siempre y cuando vaya a hacer uso de ese 25% al que usted tiene derecho como renta exenta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir renta exenta? Pues que a eso no se le va a aplicar eh, la tarifa de impuesto sobre la renta. ¿Listo? Pero si yo, por decir algo, realizo o tengo contratos de prestación de servicios o de honorarios y demás, y no voy a solicitar la renta exenta del 25 porque me conviene más descontarle costos y deducciones a esos contratos, entonces yo ya no lo voy a incluir como una renta de trabajo, sino que me voy a ir para otra cédula que se llama rentas por honorarios y servicios personales. ¿Listo? Entonces hay que hacer esa salvedad. ¿Listo? Siguiente, siguiente diapositiva. Los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Bueno, antes de pasar acá, miremos entonces del formulario de qué hablamos. Hablamos del renglón 32, que es la sección de los ingresos. ¿Listo? Entonces, hablamos de la sección de ingresos ubicado en esta parte que se llama rentas de trabajo. Es decir, estamos hablando de esta partecita de acá del formulario. Aquí a un lado aparecen las rentas por honorarios y prestación de servicios. Es otra sección. ¿Listo? Miren que en esta sección de rentas de trabajo usted no puede incluir acá algo que se llama devoluciones, rebajas y descuentos, no puede incluir aquí algo que se llama costos y deducciones procedentes, ni
esta parte de rentas pasivas que corresponde a ingresos de entidades controladas del exterior. ¿Sí ve? Entonces son estos tres conceptos. Entonces estos tres no se pueden descontar acá. Entonces, ingresos brutos. Vamos a incluir aquí todos los ingresos brutos que esté percibiendo esta persona. Vamos a mirar los soportes y entonces este es renglón 32. Entonces, ustedes van a proponer qué valor colocarían ustedes como ingresos brutos de esta persona. ¿Listo? De esta persona natural que tenemos como ejemplo. Para eso van a tener 6 minutos, 6 minuticos para que me propongan valores de ingresos. Yo mientras tanto les voy colocando acá renglón 32. Ingresos, renglón 32. Depuración, renglón 32. Depuración, renglón 32. Y les voy a colocar aquí, antes de esta, colocar ingresos brutos, les voy a colocar acá cédula general, general, y dentro de esta cédula general vamos a hablar de cédula de rentas, rentas de trabajo, listo. Esta célula general, pongámosle como un nombre, ampliémosle esta casilla, hasta acá, eso, y cédula de rentas de trabajo, listo, cédula de rentas de trabajo. Listo, depuración del renglón 32. Bueno, demos, no 6 minutos, demos 10 minutos. 10 minutos porque ese sí tiene varios conceptos. Profe, buenas tardes. Dígame. Profe, le iba a hacer una pregunta. Es que en las Sí, declaraciones a mí siempre me ha generado mucha duda lo de las cesantías, ¿sí? sí, cuenta. Porque yo sé que va en un renglón diferente cuando uno hace, creo que el retiro como tal de las cesantías, ¿cierto? Independiente del saldo que tengan como en el fondo de cesantías. Sí. Entonces, en este caso, si las cesantías se las transfieren al fondo, Ujú. entonces
Aquí, como estamos hablando por ahora de ingresos brutos, entonces usted debe colocarlas como un ingreso que se ha recibido. Ya cuando Las que usted, me consignan o el saldo total que tengo en cesantías, profe. no, las que me consignan, O sea, las las de que me un año, consignan. mejor dicho, digamos. Sí, sí, las del año. Esas Ok. son las que usted debe colocar aquí. Y ya, ahorita Y que cuando veamos, la retiro, ok. listo, y Ah, listo, ahorita, pero es que sí tenía una duda en eso porque me enredaba era entre el saldo que se tenían las cesantías y si era lo anual. Ah, listo, bueno, profe, muchas gracias. listo, no, ahorita miramos también la parte de las cesantías, ya cuando veamos rentas exentas y cuando veamos los ingresos no constitutivos de renta, porque ahí vamos a tener también que colocar ya las cesantías aparte. Por ahora, como ingresos Ah, brutos, usted coloca todo, absolutamente todo lo que usted percibe. profe, otra pregunta, vea, lo que pasa es que mi papá trabaja en la EPA y a mí me dan una beca por el estudio por parte de él, pero yo Sí. nunca había declarado eso, pero yo no sé si es que se la dan a él como por yo estudiar, pero a mí me piden la cédula y yo voy y retiro, entonces yo no sé, profe, eso me generó como duda. Tienen O que sea, mirar cómo sí, se las, o sea, se la porque a mí están, nunca me ha aparecido eso en el reporte de terceros de la DIAN, nunca le entonces ha yo me imagino que parecido. eso se lo cargarán a él. No, Entonces, si y no le pues yo ya aparece lo a llevo nombre recibiendo suyo, hace como 2 años bueno, entonces si no le aparece a nombre suyo, es probable que le estén realizando el cruce, es con la cédula de él. Entonces, es con la probable, cédula de... sí, entonces es probable que le ¿Cierto? aparezca como ingreso, pero a él, porque me imagino Ah, que inicialmente el beneficio es para él, sino que como usted es beneficiaria de él, entonces, digámoslo así, le trasladan y el pago se lo hacen para su apoyo, pues a nivel educativo. Pero yo pensaría que entonces le están haciendo el cruce directamente de cuentas es a él. está ahí. Y con la cédula de él Ah, es que me imagino que le están reportando a la DIAN. listo, profe. Muchas gracias. Listo. Que la bebé, digo que la bebé se para porque está muy cansada y quería, pues, quería dormir.
Bueno, de pronto, ¿hay alguien que tenga algún primer valor? Profe, yo me atrevo a decir que son 70.652.562 pesos. Listo, 70.652.562. Listo, vamos a poner acá como un valor 1. Listo, muchas gracias. 73.900, profe. 73.900.000, 1, 2, 3. Este Profe, sería 67, 842, 072. 842. 842.072. Sí, señor. Listo, 072 Profe, yo sería tengo un valor 3. Listo, ¿cuál otro? 74.870. 74.870.000, 1, 2, 3. Este sería un valor 4. Listo, vamos entonces trabajando con estos tres valores. Ahí Profe, ponemos yo acá un tengo 16.397.000. 16.397.000, ¿cierto? Cerraditos. 438 pesos. 438, perdón. Sí, profe. Listo, 438. Ese sería un valor número 5. Listo, trabajemos con estos 5 entonces a ver cuál de todos estos es el correcto. Pongámoslos aquí. Imprimo la casillita. Listo, muy bien. Listo, miremos entonces de todos estos que son valores todos muy distintos. Veamos entonces a ver. Profe, yo tengo otro valor distinto. Sí, listo, dígame pues otro valor distinto. 64.031. 0.31.000. Sí, señor. Listo, este sería el valor número 6. Listo, si alguien más tiene un valor diferente, también me puede decir mientras vamos haciendo acá la verificación. Listo, mientras que van mirando otro valor distinto, entonces miremos que tenemos un documento de retenciones por salarios. Quiere decir que esta persona trabaja como dependiente en X entidad. ¿Listo? Entonces tenemos aquí pagos por salarios o emolumentos eclesiásticos, 42.725.000. Mire, aquí está el concepto del ingreso. Entonces, coloquémoslo aquí. Pagos por salarios, entidad X, pagos por salarios, entidad X, y entonces lo vamos a colocar acá. ¿Cuánto que dimos? Fue 41.725. Listo. Gracias. 41.725.000. Listo. 42.725.000. ¿Qué otro concepto percibió la persona? Pues prestaciones sociales por 14.397.000. Entonces, 14.397.000, 1, 2, 3. Pagos por prestaciones sociales, entidad X. ¿Qué más percibió la persona? Cesantías e intereses a las cesantías efectivamente pagadas, consignadas o reconocidas en el periodo por 5.122.000. Entonces, vamos acá, 5.122.000, 1, 2, 3. Y le colocamos aquí cesantías, coloquémosle aquí recibidas en de la entidad X. Listo. Estos son aportes obligatorios a salud, voluntarios a pensiones. Bueno, estos no. Listo. ¿Qué más tenemos entonces? Acá tenemos el extracto de cesantías. ¿Para qué nos sirve el extracto de cesantías? Cuando nosotros tenemos el certificado de ingresos y retenciones de la entidad donde la persona recibe su salario,
¿cierto? Espérame, vamos acá, ingreso. Listo, admitiendo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Aquí nos dijeron que las cesantías e intereses a las cesantías valían 5.122.000. Entonces, nosotros debemos confrontar eso frente al extracto que haya de cesantías de esa persona. Entonces, vamos a revisar si efectivamente le consignaron 5.122.000. Entonces, nos ubicamos en todo lo que haya habido de movimientos del 2020. Entonces, por aquí dice factor de protección, Profe, pago una de pregunta, qué cesantías. pena. Sí, dígame. En el ejercicio anterior, en el certificado de ingresos y retenciones, el valor de 61.244 ya está deducido en los aportes. ¿Cuáles Ese es el aportes? ingreso total, el aporte obligatorio por salud. O sea, esos dos ítems que hay ahí simplemente son una información. Sí, esto es lo que lo que la persona recibió por los diferentes conceptos. En este caso, por salarios y demás, por prestaciones sociales y por las cesantías. Entonces, todos esos tres conceptos Ujú. son los que recibió la persona. Entonces, acá ya están Ingresos. todos sumados, sí. Ahí estarían todos sumaditos. O sea que esos aportes ya están deducidos de Sí, ese estos ingreso. aportes, sí, estos aportes. Ya, profe. No, pero acuérdate que es que esos aportes que realiza usted está hablando de los aportes que hace la Estos empresa. obligatorios por salud, exactamente. Sí, sino que los Ah, veo acá. lo que pasa es que estos, los que usted ve aquí, Sí. estos de aportes obligatorios de salud, estos son descuentos que a usted se le realizan del sueldo para realizar a las entidades, ¿cierto? Para la EPS y para el fondo de pensiones. Entonces, esos están acá aparte porque los vamos a utilizar eh, para las otras secciones. Pero usted realmente, estos dos valores ya están incluidos aquí, sino que usted no los recibe, sino que se los trasladan es a la EPS y al fondo de pensiones y al fondo de solidaridad pensional cuando supera pues los topes para aplicar al fondo de solidaridad pensional. Entonces, Ya, profe. acá está incluido el valor completo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos aportes, esos no se van para usted, sino que usted se los descuentan y se los trasladan es a la entidad directamente. Ah, sí, señor. Sí. Listo, gracias. Listo. Bueno, estamos mirando lo de las cesantías. Entonces, nos habían dicho que le habían consignado 5.122.000. Nosotros debemos confrontar y ubicar ese valor dentro del extracto. Entonces, en el caso de las cesantías de esta persona, miremos que por acá dice consolidación de cesantías y dice 5.122.211. Es muy importante que hagamos siempre esta confrontación. ¿Por qué? Porque en ocasiones, cuando expiden el certificado, entonces puede que aquí diga 4.900.000 y que aquí diga 5.122.000. Entonces ahí habría una diferencia. Listo, entonces, ¿con cuál nos tendríamos que guiar? Con el que aparece en el extracto de cesantías. Por lo general coinciden siempre, pero puede ocurrir que haya algún error cuando se generó el certificado. Entonces, siempre vamos a confrontar este renglón que se llama cesantías del certificado de ingresos y retenciones con el extracto del fondo donde tenga las cesantías y verifiquen que sí sea el mismo valor. En este caso, 5.122.211. Aquí aparece redondeado, porque ellos le quitan pues los últimos tres numeritos, redondeado cifras de 1.000, o sea que sí coincide. Listo. Entonces, estos 5.122.000 están muy bien y están como deben ser. Listo. Si ustedes quieren, acá le pueden colocar que estos fueron los ingresos recibidos en la entidad X. O si no, pues lo siguen dejando hacia un ladito, como yo lo estoy poniendo acá, pagos por salario de la entidad X, prestaciones de la entidad X, cesantías recibidas de la entidad X. Continuemos. Aquí tenemos otro certificado. Este es por concepto de servicios prestados. Yo les dejé por acá una nota
al final de todos estos certificaditos, donde dice que la persona natural no va a solicitar costos y deducciones asociados a los honorarios y prestación de servicios de los contratos como independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que si no va a solicitar costos y deducciones, va a hacer uso de la renta exenta del 25% a la que tiene derecho. Quiere decir, por tanto, que estos certificados, este que estamos viendo, más este que estoy seleccionando acá, esos dos lo vamos a incluir como rentas de trabajo. ¿Por qué? Porque no va a solicitar costos y deducciones, sino que lo que va a solicitar es la renta exenta. ¿Listo? Entonces, vamos a incluir estos datos también allá en los ingresos. Entonces, certificado por concepto de servicios prestados, entonces percibió un total de 408.000 pesos. Entonces, lo colocamos aquí. Colocamos esto con un colorcito para que estas son las diferentes opciones. Listo, entonces acá. Ingresos por servicios. Profe, ¿y ahí Estado. serían los 408.000 o hay que restarle la retención? Los ingresos, los 408.000. Tiene que ser el Ya, valor profe. completo. Sí. Esto es en la entidad Y. Entonces, en la entidad Y. Ah, espérame, creo que este tenía nombre en la entidad. Yo no me acuerdo si aquí tenía nombre en la entidad. Ah, no. Es Colombia Servicios Integrales. Bueno. Entonces, entidad Y. 408, 1, 2, 3. 408.000. Adicionalmente, tiene otro certificado por otro contrato de prestación de servicios. Y acá les aparece, por un concepto de otros pagos, 2.787.000. Entonces, también lo vamos a incluir aquí. Entonces, ingresos por otros pagos en la otra entidad de una vez. Entidad Z. 2.700.000. Profe, una preguntita. Sí. Este concepto no me quedó muy claro. O sea, yo lo estoy ingresando aquí, estos ingresos por estos servicios prestados y por lo que le entró a este señor Sí. como ingresos en esta cédula de renta de trabajo, porque si él quisiera hacer deducciones, por ejemplo, para hacer las deducciones tendría que colocarlas entonces en la otra cédula. Sí, es porque él va a solicitar la renta exenta del 25% de los pagos que percibe. Si él fuera para estos ingresos que tiene acá, ¿cierto? Para este ingreso de servicios prestados y otros ingresos. Si él fuera a solicitar costos y deducciones, porque para él es más conveniente registrar esos costos y deducciones que solicitar la renta exenta, entonces usted ya no lo va a colocar en la cédula de rentas de trabajo, sino que lo va a colocar en la cédula que se llama rentas por honorarios y prestación de servicios personales. Listo, Okay. generalmente este aplica cuando usted para ejecutar esos contratos tiene personal a cargo. Entonces, pues a usted le conviene más solicitar que estos dos ingresos pues no queden aquí dentro de rentas de trabajo, sino que queden en la otra cédula de honorarios y contratos de prestación de servicios. Es más conveniente porque el valor que le va a quedar a usted como renta líquida generalmente es muy bajito. Entonces, pues para las personas que ejecuten contratos y subcontraten personas y tengan una cantidad de costos adicionales, pues les sale mucho más conveniente solicitar esos costos y deducciones que solicitar la renta exenta, que solamente aplicaría para el 25% de los ingresos que perciba. Entonces, por esa situación. Digámoslo así, en teoría, usted podría colocar todo acá, pero usted ya debe analizar
cuál le conviene más. Entonces, no, yo tengo costos y deducciones que asociados a estos contratos me permiten tener una renta líquida más bajita que si la dejo aquí. Entonces, si es así, entonces lo paso a la otra cédula, a la cédula de honorarios y prestación de servicios. Si no es así, porque de pronto simplemente yo ejecuté un contrato, supongamos la persona ejecuta un contrato por horas de asesorías, entonces pues no tiene mayor cantidad de costos y deducciones, sino que simplemente va, brinda la asesoría y no más, y no tiene cómo justificar que tiene facturas, que tiene nóminas que pagó a sus trabajadores, ni demás. Entonces pues no le conviene dejarla en la cédula de honorarios y rentas de trabajo, de honorarios y prestación de servicios, sino que la dejaría aquí, en este de ingresos por servicios y en esta cédula, porque aquí usted podría solicitar para estos mismos ingresos la renta exenta del 25. Entonces, hay que jugar con eso dependiendo de con qué soportes cuenta el cliente y qué es más conveniente para él a la hora de presentar declaración. Profe, muchas gracias, me quedó claro. Listo. Muy bien, entonces acá les voy a dejar el comentario de que la persona va a solicitar renta exenta del 25% y aquí le voy a colocar que no va o no tiene, más bien, no tiene costos y deducciones, no tiene costos y deducciones de los contratos, le voy a colocar aquí entre paréntesis, los de los honorarios y prestación de servicios. ¿Listo? Ahorita que damos la cédula de honorarios y eso, vamos a ver que hay una condición también adicional, pero entonces por ahora dejémoslo hasta acá. Entonces no tendría costos y deducciones, voy a colocar aquí asociados a los contratos de honorarios y prestación de servicios. Listo, continuemos entonces. Entonces 2.787.000 ya lo puse, sí. Muy bien. Acá le colocamos que él no va a solicitar costos y deducciones de los honorarios y las prestaciones de servicios. ¿Qué otro ingreso por renta laboral tiene? Estos son unos intereses, pero estos no son de renta laborales. Miren que esto no es porque él tenga un contrato de trabajo, tenga unos honorarios y pues por lo tanto no podría incluir estos intereses que va a recibir por acá, no los puede registrar como si fueran una renta laboral porque efectivamente pues no lo son. Profe, perdón, y arriba en el extracto de las cesantías donde dice intereses, esos intereses no van ahí. No, estos intereses no van a ir, porque usted solamente va a recibir es la consolidación de cesantías. Sí, esto ya se lo paga es internamente la entidad financiera a la persona, ¿cierto? Pero Ya. esto no es por concepto, digámoslo así, propiamente de las cesantías, no, esto es rentabilidad que genera, y como esto es rentabilidad, no corresponde a renta laboral, va a corresponder es a una renta de capital. Ah, perfecto. Pero eso sí lo tengo que colocar en algún otro lado. Sí, Ah, señora. ok. Listo. Bueno, miremos por acá. Listo. Bueno, entonces le está diciendo que estos intereses, como son de una cooperativa, pues no es parte de la renta laboral, entonces no obedecen a ninguna relación de carácter laboral. Lo del fondo de empleados, pues los ingresos que le pagan es porque usted está afiliado, pero eso es voluntario. Entonces no obedece tampoco a renta laboral. Por aquí hay unos intereses que se recibieron. Inclusive recibió hasta un obsequio navideño, dice acá, por 280.000. Entonces tampoco lo pueden colocar allí. ¿Qué más tenemos acá? El impuesto predial, el avalúo del vehículo, muebles electrodomésticos. Vamos para la parte 2. En la parte 2 que tenemos extracto de tarjeta de crédito, otra tarjeta de crédito hipotecario. Del crédito hipotecario, pues se pagaron intereses. De la cuenta de ahorros, pues generó para unos intereses de 329 pesos, pero pues eso no son renta laboral. Tiene un hijo dependiente y recibió intereses del banco, ¿sí? Por el concepto del CDT. Entonces, eso tampoco hace parte de ingresos o rentas
laborales. Recordemos que aquí está la descripción de cuáles son consideradas rentas laborales. Entonces, el subsidio familiar, el auxilio por enfermedad, la cesantía, lo de los viáticos, salarios y primas, vacaciones. Todo esto es lo que se considera de renta de trabajo. Si usted recibe una indemnización, pero no es porque lo despidieron, entonces usted no lo podrá incluir como renta de trabajo. ¿Por qué? Porque hará parte de otras cédulas. ¿Listo? Entonces, muy importante, aquí a qué nos estamos enfocando, es a que usted prestó servicios mediante un contrato de prestación de servicios o prestó sus honorarios o tiene un contrato laboral, contrato de trabajo laboral, bien sea a término indefinido o a término fijo, pero que sea un contrato laboral y pues recibe una cantidad de conceptos, ¿cierto? Los salarios, que el auxilio de transporte, que las cesantías, que los intereses a las cesantías y demás, todo ese tipo de conceptos por rentas de trabajo. Entonces estamos ubicados en esto. ¿Listo? Y si la empresa, con base en la relación de trabajo, si esto no aplica para todas las empresas, solo para algunas, si la empresa en la que usted trabaja, digámoslo así, le dan el beneficio de que usted por trabajar allá le apoyan para sus estudios, pues eso también lo incluye allí. ¿Listo? O si usted recibe ingresos por su trabajo que son provenientes del exterior, entonces usted también los tendrá que declarar acá dentro de esta sección de ingresos. ¿Listo? Entonces volvamos acá al total. Listo, no teníamos ningún otro ingreso adicional, entonces colocamos total ingresos brutos, esto para el renglón 32. Y le hacemos la sumita. Dámosle la suma. Se me perdió parte inferior ya. Listo. Listo, entonces acá tenemos con negrita. Listo, 64.439.000 fue el valor que nos dio por ingresos brutos por este concepto, que es el que estamos viendo. Cédula de rentas de trabajo. Listo. Teniendo en cuenta que estos otros dos contratos, pues no se le va a solicitar costos y deducciones porque pues muy seguramente no tiene soportes ni demás para descontarlo y no cumplen las condiciones para hacerlo. Y más bien va a solicitar la renta exenta del 25%. Entonces nos dio un total de ingresos de 64.439.000. Entonces miren que nos alcanzamos a acercar por acá con valor 6. La persona que me dio ahorita el valor 6 estuvo muy cerquita de acertar. Listo, a 64.031.000 estuvimos muy cerca, con 16 millones estuvimos muy lejos, con este 74 también estuvimos un poco lejos del valor, pero listo. El definitivo entonces es 64.439.000 que hacen parte del renglón 32. Por lo tanto, en nuestro formatico, entonces aquí renglón 32, colocaríamos ese valor. Y como eso lo hacemos, es aquí en el formulario de la DIAN, entonces acá es donde vamos a ir colocando ese valor. Entonces, 64.439.000. Entonces, voy a colocarlo acá. Listo. Y ahí nos quedó. Sigue la sección de ingresos no constitutivos de renta. Entonces, hablemos de los ingresos no constitutivos. Bueno, antes de seguir con ingresos no constitutivos de renta, comprendimos por qué hicimos esto de esta manera. ¿Sí nos quedó claro? ¿No nos quedó claro? Sí, señor, nos quedó claro. Listo. A una persona le quedó claro. Nosotros también. Claro, Sí. profe. Sí. Acá somos tres. Bueno. Listo. Preguntas hasta acá. Listo. Entonces, como
hay tantas preguntas, digamos, entonces, con ingresos no constitutivos de renta. Entonces, hablemos de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Qué tenemos como ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional? Entonces, los aportes que se realizan de manera obligatoria a los fondos de solidaridad pensional, ahí me devolví acá, aportes a fondos de pensiones y fondos de solidaridad pensional, esos aportes son ingresos no constitutivos de renta. Y adicionalmente, los aportes que usted hace obligatoriamente a salud. Si usted está en usted tiene un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios, pues debe hacer unos aportes obligatorios al sistema de pensiones y al sistema de salud, ¿cierto? Ustedes al pagar lo que llamamos siempre salud y pensión. Adicionalmente, si usted hace aportes voluntarios a pensiones, pues también esos ingresos serán no constitutivos de renta. Entonces, es que de todo lo que yo recibí, siempre se da por ahí que el 4% para la EPS, que el yo no sé cuánto para pensión, y que fuera de eso superó el tope de 4 salarios mínimos, entonces tengo que aportar al Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces, todo eso, toda esa parte se va a catalogar como ingresos no constitutivos de renta. Si adicionalmente a esos tres conceptos usted va a realizar de manera voluntaria aportes voluntarios para pensiones, entonces también se cataloga ese aporte que usted realiza de manera voluntaria, también se constituye como un ingreso, o más bien se cataloga como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. ¿Listo? Entonces, ¿quién de ustedes sabe qué es un aporte voluntario a pensiones? ¿Eso para qué sirve? O que han escuchado decir, o que de pronto se les ocurre, o de pronto tengan un conocido que hace aportes voluntarios, o de pronto ustedes también hagan aportes voluntarios a pensiones. ¿Qué saben ustedes? No es como un valor adicional que uno da como para que le aumente la base en el momento en que uno llegue a pensionarse. Exactamente. Entonces, el aporte voluntario a pensiones es, usted está, por decir algo, en el régimen privado de pensiones, ¿cierto? Es decir, usted las pensiones se las administra un fondo privado y no se las administra Colpensiones, que es el del sector público, o pues la entidad pública que los administra más bien. Entonces, si usted está bajo el régimen del fondo privado, entonces usted se pensiona siempre y cuando cumpla con un monto de capital que tenga allí en el fondo de pensiones, ¿cierto? Entonces, usted puede tomar la decisión de hacer aportes adicionales a lo que le descuentan desde su contrato de trabajo o lo que usted tiene que aportar obligatoriamente por tener un contrato de prestación de servicios, cualquiera de los dos. Entonces, ¿qué es que yo aporto el 16.5 al fondo de pensiones y yo pago el tanto por ciento? Listo. Pero entonces yo digo, si yo realizo aportes voluntarios de tal valor, entonces cuando llegue cierto tiempo, puedo completar mucho más rápido el monto que requiere el fondo de pensiones privado para poderme pensionar. Entonces, eso es el aporte voluntario a pensiones, que además del descuento que se me hace obligatoriamente por mi contrato, pues yo doy un valor extra para completar el monto y me pueda pensionar mucho más rápido. ¿Sí? A eso es que hace referencia el aporte voluntario a pensiones. Entonces, si usted lo hace, entonces tanto el voluntario como el obligatorio son considerados ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Ahora, los aportes obligatorios a salud también son considerados ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Listo? Entonces, tenemos estos dos conceptos. Tenemos un tercer concepto, pago de apoyos económicos para financiar programas educativos. Ya vamos a hablar de él. Y tenemos un cuarto concepto, pagos a terceros por concepto de alimentación.
Adicionalmente, dentro de los ingresos no constitutivos de renta, también se incluyen los aportes voluntarios que se hicieron para el COVID-19. Entonces, cuando empezó la pandemia, el gobierno nacional decretó que todo el que quisiera voluntariamente realizar aporte voluntario para el COVID-19, entonces lo podía hacer y que se le tenía en cuenta para efectos de renta. Entonces, aquí es donde se puede hacer uso de ese aporte voluntario que se hizo para el tema del COVID-19. Entonces, usted autorizaba de nómina que le descontaran lo que estaba establecido en la norma. Entonces decía, vamos a realizar un aporte conforme a lo que decía el decreto, y entonces ese valor que usted realizó por aporte voluntario se cataloga como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. ¿Listo? Cuando mencionamos ahorita el punto 3 de apoyos económicos para financiar programas educativos, ¿a qué hace referencia? Son todos estos, son todos los apoyos que son no reembolsables o condonados entregados por el Estado, ¿sí? O financiados con recursos públicos. Entonces, que usted tiene su contrato de trabajo y todo, o tiene un contrato de prestación de servicios y hace sus aportes a salud, pensión común y corriente, pero está en un programa del gobierno y el programa del gobierno le da la plata para estudiar. Entonces, ese recurso que le da el Estado para que estudie se considera un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. O también, si no son entregados por el Estado, sino que son financiados con recursos públicos, también constituyen, o más bien se catalogan como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, pero hay una condición, y es que sean otorgados en razón de una relación de tipo laboral, legal y reglamentaria. Entonces, si usted trabaja con el Estado y le dan un apoyo educativo, entonces ese apoyo educativo que le dan a usted va a ser un ingreso no constitutivo de renta. ¿Sí? Y una característica de ese apoyo educativo es que sea no reembolsable o que sea condonado. Entonces, a usted le pueden dar un crédito para que estudie, pero le dicen, si usted cumple con sacar tales y tales y tales notas, entonces se le condona la deuda. Entonces, me prestaron 10 millones y cumplí con tener un promedio de 4 o un promedio de 5, o me dijeron que la condición para que fuera condonado es que yo sacara mi proyecto de grado enfocado a la entidad del sector público en algo que los beneficie, entonces le condonaban la deuda. Entonces usted sacó su proyecto de grado y que favoreciera a la entidad en algún proyecto nuevo, algo nuevo que usted haya creado, entonces benefició a la entidad, lo hizo con base en la entidad, entonces cumplió el requisito y entonces le perdonaron la deuda, es decir, se la condonaron. Entonces, si eso es así, entonces ese dinero que usted recibió se considera un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Hay un cuarto concepto que mencionamos ahorita que son los pagos a Profe, terceros por alimentación. Sí, diga. esos porcentajes que tiene encima pues de cada ítem, ¿para qué son? ¿Son los montos No, máximos? son ilustrativos. Ah, ok. Sí, sí, no es que tenga que ser por cada uno que el 45, el 10, 35 y 10, no. No, son meramente ilustrativos en la diapositiva, no son porcentajes a aplicar. Listo, entonces miremos el de los pagos. ¿Qué nos dice la norma? ¿Quién nos quiere colaborar con la lectura de todos los párrafos? Alguien que le guste harto leer. Yo, profe. Listo, bien pues. Entonces, los pagos que efectúen los patronos a favor de terceras personas por concepto de la alimentación del trabajador o su familia, o por concepto del suministro de alimentación
para estos en restaurantes propios o de terceros, al igual que los pagos por concepto de la compra de vales o tiquetes para la adquisición de alimentos del trabajador o su familia. Son deducibles para el empleador y no constituyen ingreso para el trabajador, sino para el tercero que suministra los alimentos o presta el servicio de restaurante, sometido a la retención en la fuente que le corresponda en cabeza de estos últimos, siempre que el salario del trabajador beneficiado no exceda de 310 VT. Cuando los pagos en el mes en beneficio del trabajador o de su familia de que trata el inciso anterior exceden la suma de 41 VT, el exceso constituye ingreso tributario del trabajador, sometido a retención en la fuente por ingresos laborales. Para los efectos se entiende por familia del trabajador el cónyuge o compañero permanente, los hijos y los padres del trabajador. ¿Continúo o dejo así? Bueno, paremos ahí un momentico. Gracias. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Para quién se constituye un ingreso no constitutivo de renta? Hacer pagos a terceros por concepto de alimentación del trabajador o la familia. A la persona que presta el servicio. Entonces, se constituye un ingreso no constitutivo de renta para, miremos por aquí, para el empleador. para el empleador. ¿Listo? Entonces, son deducibles para el empleador, es decir, el empleador puede solicitar esto dentro de sus deducciones y no constituyen un ingreso para el trabajador. ¿Listo? Entonces, cada vez que el patrono realice esos pagos a terceras personas, ¿sí?, para suministrar alimentación del trabajador o la familia, entonces esos pagos que realiza se constituyen en ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional para el empleador. Condición. Por acá están las VTs, por acá hablan cuáles son las VTs en las cuales puede aplicar y en las cuales no. Dice, cuando los pagos en el mes en beneficio del trabajador de su familia, de que trata el inciso anterior, excedan de la suma de 41 VTs, el exceso constituye ingreso tributario del trabajador. ¿Listo? Entonces, si usted es un trabajador y esos pagos que realizan superan la suma de 41 VTs, entonces lo que se pase de esos 41 VTs se constituirán en ingreso tributario para el trabajador. Entonces, si a usted le pagan los alimentos, si a usted le dan el almuerzo en la empresa, en una cafetería distinta de la empresa más bien, ¿sí? En una cafetería distinta de la empresa. Y ese valor que se paga supera las 41 VTs, entonces lo que supere de 41 VTs será ingreso tributario para el trabajador. ¿Y cómo así? Si es que a mí no me pagaron eso en dinero. No importa, recordemos que esos ingresos pueden ser en especie. Y entonces si a usted le pagan la alimentación por un valor superior a las 41 VTs, todo lo que supere de ahí para arriba a las 41 VTs serán ingreso tributario para el trabajador y usted lo tendrá que incluir en esta cédula que estamos viendo de rentas laborales. ¿Por qué? Porque a usted le dan esa alimentación, pues porque usted trabaja en esa empresa. ¿Listo? Entonces, para que apunten eso allí de cómo es que aplica el ingreso no constitutivo de renta para pagos de alimentación de los trabajadores. ¿Listo? Puede continuar con el segundo párrafo y con el tercero. Listo, profe. De acuerdo con el contenido del artículo 387-1 del Estatuto Tributario, los pagos a terceros por concepto de alimentación no constituyen ingreso tributario para el trabajador, sino para el tercero que suministra siempre que se encuentren dentro de las condiciones de que el salario del trabajador no supere 310 VT y limitando a 41 VT. Al contrario, si los pagos a terceros por este concepto son para un trabajador con salario de menos de 310 VT, exceden los 41 VT, el exceso sí constituye ingreso tributario sometido a retención. Así las cosas, para efectos de la depuración
Si está incluido este pago como ingreso laboral dentro de las condiciones fijadas en la norma legal, se puede detraer el ingreso por pagos a terceros por concepto de alimentación menor de 41 VT imputable rentas de trabajo. Listo. Entonces, condición, no puede superar las 41 VTs. ¿Listo? ¿Qué tampoco se puede superar? Pues el salario del trabajador. ¿Listo? Si el salario del trabajador no supera las 310 VTs, entonces puede ser, o más bien estos ingresos no constituyen renta ni ganancia ocasional. Si el salario supera las 310 VTs y supera los 41 como aporte por alimentación, entonces lo que exceda de las 41 VTs hará parte de los ingresos en rentas laborales. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos allí anotadito. Rentas exentas. Listo, rentas exentas. Antes de hablar de las rentas exentas, miremos si esta persona tiene ingresos no constitutivos de renta. ¿Listo? Entonces, miremos de una vez. Entonces, miremos el formulario. ¿Dónde aparecen los ingresos no constitutivos de renta? En este renglón 33. Entonces, ingresos no constitutivos de renta, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Listo. Entonces, miremos lo que nos decía la diapositiva. Aportes obligatorios a fondos de pensiones, solidaridad pensional y aportes voluntarios a pensión, aportes a salud, apoyos económicos, pagos a terceros por alimentación y aporte solidario al COVID-19. Son esos 5. ¿Listo? Entonces verifiquemos que dentro de los soportes que nos entregaron, pues tengamos esos datos. Entonces empecemos con el primer soporte. Bueno, la primera sección, todo esto ya lo hicimos. Y por aquí aparece concepto de los aportes. Aportes obligatorios a salud, 1.689.000. Entonces, aportes obligatorios a salud. Esta es de la empresa con la empresa X. ¿Listo? Dijimos que era 1.689.000. Listo. 1.689.000. Aportes a fondos de pensiones y fondos de solidaridad. 1.954.000. Entonces, 1.954.000. Listo. Entonces, este va a ser aportes a pensiones obligatorias y fondo de solidaridad pensional, pongámoslo así. Listo. Entonces, estos dos son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Listo. No tenemos aportes voluntarios a pensiones, no tenemos otro concepto. Estas son las cesantías. Las cesantías no se mencionaban allí en los ingresos no constitutivos de renta. En prestación de servicios no tenemos otros conceptos adicionales. En este de otros pagos tampoco hay aportes diferentes. Esto es un certificado de los ahorros. Aquí hay intereses, pero también por los ahorros. El impuesto de vehículo. Entonces, acá no hay nada adicional. Tenemos tarjetas de crédito, pues esos ya los utilizamos. Intereses que se pagaron de un crédito hipotecario. Certificado de la cuenta de ahorros, pues tendremos los intereses de la cuenta de ahorros. Tiene un hijo en calidad dependiente y se reciben intereses de CDT. Quiere decir que no tenemos datos adicionales. Ya conocemos que si la persona
hubiese recibido el apoyo económico de parte del Estado para programas educativos, entonces será un ingreso no constitutivo de renta. Si recibió el tema de alimentación, entonces si supera las 41 VTs, será, si llega hasta 41 VTs, son ingresos no constitutivos de renta. Si supera las 41 VTs, entonces son un ingreso que estaría en el renglón de los ingresos brutos. Si la persona realizó aporte a COVID-19, entonces también lo podríamos sumar acá como un ingreso no constitutivo de renta. ¿Listo? Acá le colocémosle aquí apoyos recibidos por educación provenientes de entidades provenientes del Estado. Estado, así como para que ustedes lo puedan utilizar en un futuro. Alimentación recibida menor a 41 VTs. Listo. Y coloquémosle acá el aporte voluntario por 19, que en este caso pues también va a ser de 0. Listo, entonces acá colocaremos total de ingresos no constitutivos de renta. Listo. Y entonces será la sumatoria de estos valores. 3.643.000. Listo, y estos son los que van a ir al renglón número 33. Creo que ya lo había puesto arribita, ¿no? No. Renglón 33. Renglón 33. Listo. Y en la declaración que teníamos, entonces vamos a colocarlos. ¿Cuánto ve? 3.643.000. 3.643.000. Listo. Entonces ahí nos quedó el valor de los ingresos no constitutivos de renta. Listo. Y miren que acá nos va calculando automáticamente la renta líquida de esta cédula, que es la de rentas de trabajo. Listo, démosle aquí guardar. Y hablemos de las rentas exentas en estos minuticos que nos quedan. Rentas exentas. Miremos las rentas exentas. ¿Qué se consideran rentas exentas para esta sección de rentas de trabajo? Tenemos los depósitos efectuados en cuentas AFC, los aportes voluntarios a seguros privados de pensiones y las cuentas de ahorro voluntario contractual. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Ustedes han escuchado acerca de las cuentas de ahorro AFC? ¿Han escuchado antes? No, profe. Listo, entonces, ¿qué son las cuentas AFC? Usted puede ir ahorrando en una entidad financiera o usted más bien va a una entidad financiera y abre una cuenta AFC. ¿Qué quiere decir? Que usted mensualmente de los ingresos que recibe, usted ahorra una parte y la está consignando allí en el banco para que cuando usted quiera comprar vivienda, pues ya tenga allí un monto. ¿Sí? Eso es una cuenta de ahorro para el fomento de la construcción. Entonces, cuando usted quiera comprar vivienda, entonces a partir de los 5 o 6 años, entonces usted puede hacer uso de esos recursos y comprar vivienda. ¿Cuál es el beneficio? Pues que si usted tiene unos ingresos altos y le hacen retención en la fuente mensual, pues esto le sirve para que usted le baje la base de retención en la fuente y no se la practiquen. Esa es una de las ventajas y sirve como renta exenta para su declaración de renta. Entonces,
Eso tiene un límite. Eso tiene un límite y es que no pueden exceder del 30% de los ingresos brutos. O sea, lo que pusimos ahorita en la casilla 32 no puede exceder de ese 30%. Y no puede ser mayor a 3.800 VTs. Usted multiplica 3.800 por el valor de la VT para el año, en este caso para el 2020, que es la que estamos haciendo. Entonces 3.800 por el valor de la VT del 2020 y eso le va a dar allí el valor. ¿Listo? Entonces son cuentas de ahorro que se utilizan para vivienda. También hay aportes voluntarios a los seguros privados de pensiones. Esto es diferente al fondo voluntario de pensiones que vimos ahora, que lo que buscaba era, ¿cómo es que se dice? Aumentar el saldo para cuando uno se pensione. Este seguro usted lo puede abrir en cualquier entidad. Usted, por ejemplo, en el aporte voluntario a pensiones que vimos ahora, usted solamente lo puede hacer en los fondos privados, ¿sí? Para poder utilizar completar el cupo, pues, para poderse pensionar antes de tiempo. En este usted lo puede aplicar, bien sea que usted tenga sus pensiones en el fondo privado o bien sea que tenga las pensiones administradas por Colpensiones. Usted puede hacer ese aporte voluntario a los seguros privados de pensiones. ¿Listo? Entonces, esa también se considera una renta exenta. Adicionalmente, la cuenta de ahorro voluntario contractual, que es muy similar a la cuenta AFC. Generalmente se utiliza también para hacer compras de vivienda o para que le tengan en cuenta ese ahorro que usted utiliza cofinanciado con un crédito y entonces usted puede adquirir vivienda, por ejemplo. ¿Listo? Entonces los tres conceptos se consideran rentas exentas. Adicionalmente, hay un concepto que se denominan otras rentas exentas. ¿Y qué son esas otras rentas exentas? Pues las otras que ustedes están viendo ahí en la diapositiva. Si usted recibe una indemnización por accidente de trabajo o enfermedad, se considera renta exenta. Si usted le da una indemnización que implique protección a la maternidad, también se considera renta exenta. Si usted recibe gastos por entierro del trabajador, entonces también es una renta exenta. El seguro por muerte y las compensaciones por muerte que reciben la fuerza pública, que aparece, ve, las fuerzas militares y la Policía Nacional, también se consideran rentas exentas. Los gastos de representación, en el caso de los magistrados, los procuradores judiciales, los fiscales, ellos reciben unos gastos de representación. Estos son exentos en un 50% del salario. Y para el caso de los jueces, esos gastos de representación serán exentos en un 25% del salario. ¿Listo? Esto aplica pues obviamente solo para estas personas. Adicionalmente, todo lo que se reciba por encima del salario básico, las personas que son oficiales, suboficiales, soldados profesionales, y los patrulleros y los agentes de la Policía Nacional, también lo que supere el salario básico también se considera rentas exentas para ellos, ¿sí? Únicamente para ellos. Los rectores y profesores de las universidades públicas, los gastos que a ellos les dan por representación no podrán superar el 50% del salario. ¿Listo? Entonces, los gastos de representación que les dan a ellos, a los rectores y profesores de las universidades públicas, cuando les dan gastos de representación, entonces solamente es exento o se considera renta exenta hasta el 50% del salario, únicamente. ¿Listo? Y para los demás pagos laborales, ¿sí? Para los demás pagos laborales, entonces todo lo que vimos ahorita, salarios, comisiones, prestación de servicios, todo eso está exento el 25% de esos pagos laborales, pero tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? Que solamente puede ser hasta 240 VTs mensuales. Entonces usted tiene un contrato de 1 millón de pesos, usted le aplica eso el 25% y eso es renta exenta. Y está limitada mensualmente hasta un máximo de 240 VTs. ¿Listo? Y hay una
hay una depuración, o sea, hay una particularidad aquí en ese 25%. Y es que usted no puede cobrar el 25% y ya, de ese millón. No, usted, si tuvo estos otros conceptos que aparecen aquí, entonces usted primero los resta y a lo que dé, ahí sí le puede sacar el 25%. Entonces, ¿cómo así? Entonces, mire, si usted tuvo ingresos no constitutivos de renta, entonces los tiene que restar primero a ese millón que usted percibió por concepto de ingresos laborales. Si usted tiene intereses de vivienda, entonces usted debe restar esos intereses de vivienda. Si usted tiene dependiente económico, entonces debe restarle el dependiente económico. Si realizó pagos por medicina prepagada, réstele los pagos de medicina prepagada. Y una vez que resta todo eso, entonces a lo que quedó, ahí sí le puede aplicar el 25%, que será lo que se considera como renta exenta. Que eso pues también vamos a hacer el ejercicio para que no se nos vaya a olvidar. Profe, antes de que continúe, es que qué pena, pero quedé como con la duda Sí, en lo que habló de las cuentas AFC. AFC. Sí, Sí. dígame. Es que no sé si le entendí mal, pero entendí algo de como de las retenciones, no sé, como que ahí me perdí. ¿Qué tiene que ver eso con la retención? Por ejemplo, si uno es persona Ya. natural. Si usted es persona natural, si usted tiene ingresos elevados, entonces muy seguramente le dé base para retención en la fuente. Sí, estamos hablando de que si la persona recibe alrededor de aproximadamente como 5.100.000 mensuales o 5 millones algo. ¿Sí? Entonces, a partir de ese monto, le da base para que le hagan retención en la fuente sobre los salarios, ¿sí? Que reciba mensualmente. Entonces, si usted hace aportes a AFC, entonces ya usted, si supongamos el tope en el que inicia la retención en la fuente es 5.500 y usted se gana 5.500, entonces usted le harían retención en la fuente. Pero si usted hace aportes a AFC o usted hace las consignaciones a AFC, entonces ya usted no le harían retención en la fuente. ¿Por qué? Porque eso le baja la base. Entonces, si usted se ganaba 5.500.000 y a partir de ahí le hacen retención en la fuente por decir algo de 100.000 pesos, entonces usted, desde que tenga cuenta de ahorro AFC, usted adjunta los soportes y solicita que eso se lo tengan en cuenta para disminuir la base de retención. Entonces, así usted se gane los 5.500.000, no le harán retención en la fuente porque al restarle el valor de la cuenta AFC, pues no le va a dar la base suficiente para que le hagan retención. Entonces, supongamos, eran 5.500 y usted hace un aporte a AFC de 500.000 pesos. Entonces, ya su base no va a ser de 5.500, ya su base va a ser de 5 millones. Y sobre 5 millones, si no hay retención en la fuente, pues ya no le harían retención en la fuente. ¿Sí queda como más claro o no? Sí, profe, pero quería, por ejemplo, ese sobre los sueldos, pero por ejemplo, si uno, digamos, presta un servicio y como uno declara, pues digamos, le hacen Mm, el 4, ¿cierto? sí. ¿También aplica en eso o no? O solo, digamos, es como en los salarios. Para contratos por honorarios, Pues como por prestación de y servicios. sí, para contratos por honorarios de prestación de servicios, donde usted le descontarían el 10 o el 11% por honorarios, entonces esto le bajaría a usted la, ¿qué? La base de retención en la fuente, o lo que se llaman los contratos de prestación de servicios, donde a usted le retienen tarifas por rentas laborales, entonces le bajaría la base si hace aportes a cuentas que sean de AFC. Bueno, Listo, profe, qué pena con... pero si es un contrato donde usted, por decir algo, realizó un evento, un evento, listo. Usted es encargado de organizar eventos y prestó, por decir algún servicio de, de logística, ¿cierto? Si usted presentó ese evento de logística y le retuvieron por servicios en general del 4%, ahí no le es aplicable el aporte a AFC. Tiene que ser cuando usted presta servicios para casos, por ejemplo, que usted da asesorías, que sean como por honorarios, que usted presente su cuenta de cobro, que se asimilen
a rentas que sean estrictamente de carácter laboral. Si no son de carácter laboral, entonces usted no lo podría incluir o no le va a servir de nada hacer los aportes a AFC. Entendido, profe. Entendido. Muchas Listo, gracias. listo, pues. Bueno, miremos acá. Acá nos pregunta Natalia que cuando una persona paga por primera vez la declaración debe continuar pagándolo en los años siguientes o si cada año cumple con el monto correspondiente para declararla. Bueno, el hecho de presentar declaración no quiere decir que la persona tenga que contribuir. Sí, la mayoría de declaraciones de renta de personas naturales que no sean de ingresos muy altos, usted declara, pero no siempre le da para que pague. ¿Sí? Entonces son declaraciones que se elaboran, pero el pago es 0 pesos. Entonces puede que un año sean 0 pesos, pero puede que al otro año, si sus ingresos fueron mucho más altos, pues tenga que contribuir, si se convierta en contribuyente. No necesariamente, depende de las condiciones de cada año, de cómo ha sido el comportamiento de los ingresos de esa persona y si tuvo derecho a deducciones, si tuvo derecho a rentas exentas y demás, y si hace uso de ellas. Entonces, si un año presentó declaración de renta en ceros, al año siguiente puede que le toque contribuir, o si el primer año le tocó contribuir, es decir, presentó declaración con un saldo a pagar y le tocó pagar, no necesariamente al año siguiente también le toque pagar, porque eso depende de los ingresos que reciba la persona cada año y cómo quede su renta gravable para aplicar la retención. Entonces, si en el primer año le tocó contribuir, al segundo año no necesariamente le toque contribuir, muy seguramente le toque solo declarar, pero no implica eso que le toque pagar impuesto de renta. Profe, una consulta ahí de Sí, parecido a lo que dice la compañera. Es decir, yo para este año, sea por ingresos o por patrimonio, tengo que declarar, ¿sí? sí, Al sí. año siguiente, si ya no tengo que declarar porque no me dan los topes, ¿es obligación hacerlo o no? Porque es que, por ejemplo, tengo entendido, o hay muchos contadores que le dicen a uno, no, usted ya la primera vez tuvo que declarar por X o Y, sí, por los ingresos o por su patrimonio. Es mejor que siga presentando la declaración, así no le toque hacerlo. No, pues la norma lo que dice es, si usted cumple con los requisitos y debe declarar, pues declare. Si al año siguiente usted ya no cumple los requisitos para ser declarante, no está obligado a hacerlo. Entonces, si usted quiere, pues lo puede hacer, ¿sí? Si usted no está obligado a declarar y lo hace, pues lo puede hacer y la DIAN no le va a decir que no, ¿cierto? Pero eso sí, si usted no está obligado a presentar declaración y la presenta, debe presentarla bien, ¿sí? No se puede dar el lujo de presentar su declaración voluntaria mal hecha, porque ellos le harán la revisión y si la hizo mal, pues le tocará corregirla y le tocará presentar las sanciones que correspondan. Pero si usted en el primer año declaró y al segundo año no cumple los requisitos, ¿sí? Para ser declarante el siguiente año, pues usted no, y usted tendrá cómo demostrar que usted no es declarante de renta para el año siguiente. Sí, o para el año pues en el cual ya no cumple los requisitos, bien sea todos los que vimos allí, que lo de las consignaciones, que lo de las tarjetas de crédito, que los consumos y compras y todo lo demás. Si usted no cumple esos requisitos para declarar renta, pues entonces usted no está en la obligación de presentarlo. Si usted lo quiere hacer, pues lo puede hacer. Y pues habrán muchos contadores que le dirán pues que les recomiendan hacerlo. Pero pues la verdad no es camisa de fuerza presentar declaración si usted ya estuvo declarando un año. Si al año siguiente no tiene que declarar, no está en la obligación de declarar. Y es más, si lo llega a requerir la DIAN, diciéndole, mire, es que usted tenía que declarar, usted tiene cómo demostrar que usted no cumple ninguno de los requisitos, salvo que la DIAN le demuestre que es que usted sí cumplía alguno de los requisitos y usted no se dio cuenta. Ahí sí ya es otra cosa.
Ah, bueno. Bueno, profe, gracias. Listo. Listo, también me están preguntando que si siempre se debe hacer la declaración así tenga que pagar 0. Sí, si la persona tiene que declarar, declara, así el valor que le dé a pagar sea 0. Se debe presentar la declaración. Listo. Entonces, si tiene que declarar, debe cumplir con la obligación de declarar, así el saldo que le dé para pagar sea 0. Listo, pero si está obligado a declarar, tiene que declarar. Listo, entonces dejemos hasta aquí. Muchísimas gracias a todos. Ahí nos pasamos.